a la señora Aida Quintero, instructora, y a María Fernanda Pollego Villarreal, instructora del SENA. Vamos a tener una actividad donde vamos a exponer los proyectos y a sustentarlos como tal de este programa técnico en monitoreo ambiental que el SENA desde el mes de febrero y que hoy 13 de noviembre estamos culminando en la etapa lectiva, ¿no? De constancia y valor, oh mi pueblo sin par, es la fuente de tu amor fraternal. Salve pueblo, mi pueblo querido, esforzado, constante y valiente, es quien oro nos sigue tu frente, tu celeste hablador del honor. Si no has sido entre pueblos soberbios, si tu nombre olvidó la fortuna, siempre fuiste, aunque humilde, la cuna de la fe, la constancia y el valor. De constancia y valor, oh mi pueblo sin par, es la fuente de tu amor fraternal. De tus hombres tan solo dolega la serviste pertinaz
Ya nos podemos sentar, muchas gracias. Antes de seguir con el protocolo, seguirían las palabras de nuestra instructora María Fernanda Folleco Villarreal. Les voy a pedir la autorización de que me regalen 3-4 minutos máximo para hablar un tema. Qué pena con ustedes, 4 minuticos. Bueno, pues empezamos 17 y en los 17 terminamos 9. De esos 9, con muchos problemas, con muchos enredos, con todo, lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a Dios porque nos tiene aquí, en este momento, en este espacio. Agradecerle a nuestras familias porque ellos fueron incondicionales, ellos fueron el baluarte y el respaldo que cada uno necesitaba para no tirar la toalla. Agradecerle a la alcaldía municipal, agradecerle al SENA, que han visto en la provincia, que han colocado sus ojos en la provincia para traer estos técnicos para que nosotros como pueblerinos podamos tener la oportunidad de tratar de ser mejores personas, porque no solamente nos enseñan educación, sino que nos enseñan valores. Hay que agradecerle al doctor Oscar Eduardo Alzate Cano, a la primera gestora Berta Lucía Chica. Hay que agradecerle a la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. Hay que agradecerle al señor Jorge Zuluaga, quien también nos colaboró, al señor Julio César Ocampo. Tenemos que agradecerle a mucha gente, tenemos que agradecerles por la paciencia, por la ayuda, por la colaboración y más que todo porque creyeron en un grupo de personas que en febrero iniciaron algo y ahorita lo están tratando de culminar. Un fuerte aplauso para todos ellos, que se lo merecen. Profe María Fernanda, por favor le cedo el micrófono. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí poder hoy presentar los proyectos que trabajamos durante largo tiempo con los aprendices del técnico en monitoreo ambiental. Como nos comentaba Weimar, iniciamos muchas personas, 17, 19 personas, y en el camino pues fueron saliendo, se fueron retirando por muchas circunstancias. Entonces, estos procesos de formación, más que conocer el conocimiento, porque el conocimiento lo podemos encontrar en los libros, hoy en la inteligencia artificial, en muchos sectores, pero más que eso es el haber iniciado y haber terminado, el haber compartido con los compañeros, el haber surtido los problemas que se nos presentan cuando yo no sé algo, cuando no entiendo, cuando, bueno, me pasan muchas cosas. Entonces, pues los felicito a los que hoy están aquí para presentar sus proyectos. Han sido 2 proyectos muy interesantes que, como ustedes saben, el SENA se caracteriza por tener una parte práctica, no solamente es teoría y teoría. Y ellos lo aplicaron así, como lo van a ver hoy en día en las presentaciones. Ellos realizaron un trabajo de campo arduo durante varios meses, recogieron información y después esa información la procesaron. El procesamiento de esa información fue tal vez un poquito difícil para muchas personas, pero finalmente nos dimos cuenta de esos resultados y que esos resultados nos pueden conllevar a caminar todavía muchísimo más en el conocimiento. Entonces, los felicito y les agradezco a ustedes que también puedan apoyar estos procesos de formación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el programa, pues entonces empezamos con la presentación número 1, ¿cierto?
Virgen. Listo. Muy buenas tardes. Les voy a presentar a mi grupo, mis compañeros de proyecto. Les presento a Cielo Marino Campo, le presento a Nini Joana Delgado Gómez y mi nombre es José Weimar Valdés Cardona. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Transformación a Pequeña Escala de los desechos orgánicos mediante la utilización de la mosca soldado negro. Quiero que recuerden muy bien ese nombre, mosca soldado negro, porque durante todo este rato que vamos a presentar nuestro proyecto, ella es la protagonista y ella es la encargada de todo el proceso de la transformación de desechos orgánicos. Vamos a hacer una introducción. El mal manejo de los residuos orgánicos causa contaminación y afecta los recursos naturales. Este proyecto se realizó en Filadelfia, Caldas, usando la mosca soldado negra como alternativa sostenible, donde se diseñó un bioconversor para transformar los desechos en abono natural, el cual se llama FRAS. Durante este proceso se controlaron parámetros de pH, temperatura y humedad. El estudio demostró que esta técnica permite aprovechar residuos de forma ecológica y eficiente. Como todos sabemos, los residuos sólidos, incluyendo los residuos sólidos orgánicos, es un problema a nivel no solamente local, departamental, nacional, sino mundial. La cantidad de basura que está generando la humanidad, y el 50 o 60% de esa basura que se genera son residuos orgánicos, los cuales no están siendo procesados ni están siendo utilizados para convertirlos en alternativas, sean de abono o de alimentos para otros animales. Nuestro objetivo, tenemos un objetivo general: transformar a pequeña escala los desechos orgánicos mediante la utilización de la mosca soldado negro, nuestra protagonista, en el municipio de Filadelfia, Caldas. Objetivos específicos: realizar un montaje para la cría de la mosca soldado negro bajo especificaciones técnicas de producción. 2. Monitorear el proceso de biodegradación de los residuos orgánicos en relación con el ciclo de la vida de la mosca soldado negro. ¿Qué hicimos? Hicimos un montaje, y a ese montaje le montamos y le hicimos todo el proceso del ciclo de vida de la mosca soldado negro. Se hicieron monitoreos, se hicieron análisis. La protagonista, la mosca soldado negro. La mosca soldado negro es un insecto originario del trópico. No es contaminante, no es peligrosa, no muerde, no pica, no transmite ninguna enfermedad. Este animalito lo podemos considerar como un reciclador. Y mis compañera Cielo va a estar pasando
la etapa por cada fase de la vida de la mosca soldado negro. En la primera etapa que ustedes van a ver, van a encontrar un contenedorcito plástico con una bolita negra dentro. Esa parte es la parte de los huevos. Cuando usted vea esa parte, esa bolita negra tiene unos huevitos. Esos huevitos se demoran 4 días para eclosionar. Esa es la palabra que se utiliza, eclosionar. Y se tiene que mantener en una incubadora con una temperatura promedio entre 27 a 32 grados centígrados. Al cuarto día ya tenemos larvitas, que es el segundo contenedor que ustedes van a ver ahí. Ese segundo contenedor ya tiene las larvitas vivas en un proceso donde inicia y hasta los 22 días están en ese proceso de larva. Pasan a un proceso después del día 23 para una etapa que se llama prepupa, que es un poquito más grandes, ya son más, ya miden más y duran 10 días en esta fase. Pasan a otra etapa que se llama pupa, donde ya miden 2.5 centímetros de longitud y como tal, de ahí van a un mosquitero y ese mosquitero es donde se convierte en la mosca adulta. La mosca adulta no tiene sino un solo proceso de vida, dura 6 días la vida de la mosca adulta. Y ellos no nacen, sino ellos están en ese proceso para procrearse. Al 6.º día de procrearse, ellos mueren, pero antes de morir han colocado entre 300 a 600 huevos por mosca. Y vuelve y hace el proceso. El mosquito va, pone los huevos y los huevos vuelven a la incubadora e inicia nuevamente el proceso de la fase de vida. Este proceso de vida dura 45 días. La problemática: el mal manejo de los residuos orgánicos es una preocupación ambiental mundial. La gran cantidad de desechos generados supera la capacidad natural de degradación. En Colombia se producen alrededor de 27.500 toneladas diarias de residuos, de los cuales el 65% son orgánicos. La problemática es a nivel mundial y no podemos tener en los rellenos la cantidad de residuos orgánicos, porque entonces estamos contaminando, produciendo lixiviados y produciendo gases de efecto invernadero. Para nuestro municipio, donde nosotros estamos haciendo este proyecto, generamos 2.83 toneladas al día de basura, las cuales no se están reciclando ni se están dando la utilización necesaria. Estamos llevando los mismos residuos sólidos orgánicos que inorgánicos, y todo eso va al relleno sanitario. Nosotros queremos hacer eso para mostrarles a ustedes que es posible. Nuestra área de estudio, vuelvo y lo digo, don Jorge Zuluaga, muchísimas gracias a usted, porque con su colaboración y el espacio que nos dio en las bodegas que usted tiene en la calle Sexta, nos dio la posibilidad de tener un terreno, un espacio donde tener los bioconversores y donde tener el material para producir el FRAS y hacer el monitoreo como tal del proceso de la mosca soldado negro. Vamos a seguir con la metodología. Mi compañera Nini. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar de la metodología del objetivo 1. Este objetivo 1 consta de 2 fases: el montaje y el proceso de alimentación. En el montaje, para el desarrollo del proyecto, se elaboró un mosquetario artesanal con una estructura sencilla, funcional y de bajo costo. Como podemos observar, tenemos una tabla en la parte donde están los materiales, y en la otra están las cantidades. De los materiales para esta construcción del mosquetario, tenemos tablas de maderas, tubos de PVC, codos, uniones de PVC, la malla o cremallera o cierre. En la parte del proceso de alimentación, se realizó con el apoyo de implementos como bandejas, filtros y una incubadora.
Se suministraban frutas, verduras, concentrado para favorecer el desarrollo de las larvas. Podemos observar en las imágenes, las dos imágenes de la parte superior, tenemos lo que son las bolas de filtro, donde nosotros las poníamos en la parte del mosquetario para que las moscas ahí hicieran el proceso pues como tal de copulación. La siguiente imagen nos representa la bandeja con residuos orgánicos. Esos son los residuos orgánicos que nosotros pues le suministrábamos a las larvas. Pueden ser mango, banano, aguacate, plátano, etc. En las dos imágenes de la parte inferior encontramos la incubadora. Nuestro compañero Weimar les había comentado que daba entre 27 y 32 grados centígrados de temperatura. Y el tema del concentrado que les dábamos como suministrándolo en la primera fase para poder que tuvieran proteína. La metodología del objetivo 2 también consta de dos partes. La primera es el monitoreo de parámetros físico-químicos durante el proceso de la producción del FRAS. Y la otra es monitoreo de parámetros físico-químicos del FRAS. Les voy a hablar durante el proceso de la producción del FRAS. Se realizó control de temperatura, humedad, pH para asegurar condiciones óptimas de crecimiento. Se usaron equipos como termómetro digital, higómetro, pHímetro portátil. En las dos imágenes que tenemos, en la primera tenemos un equipo el cual nos hace las dos funciones, la temperatura y la humedad. ¿Cómo lo implementamos nosotros? En las bandejas, que son los contenedores, nosotros poníamos el aparato y lo dejábamos más o menos 15 minutos para que este tomara pues la temperatura y la humedad. En la parte del pHímetro es algo muy parecido, poníamos el pHímetro en el sustrato. La parte del monitoreo de parámetros físico-químicos del FRAS se efectúa en el monitoreo de parámetros como pH, conductividad, nitrato, potasio, calcio y sodio. Se utilizaron equipos portátiles y muestras diluidas en agua destilada para obtener mediciones precisas. Bueno, aquí tenemos una imagen de un aparato de medidor de nutrientes. En esta parte nosotros medimos los nutrientes como decimos nitrato, potasio, calcio y sodio. Este aparato fue la profesora María Fernanda, nos lo suministró, es del SENA. ¿Cómo hicimos las mediciones? Obteníamos 20 gramos de FRAS, del abono orgánico, y 20 mililitros de agua destilada. Producíamos una dilución y en esa pues distribuíamos cantidades iguales para los aparatos que nos dieran el valor. En los resultados del objetivo 1, el montaje y proceso de alimentación, pues permitió transformar residuos orgánicos en abono natural con larvas de mosca soldado negra. Las larvas se alimentaron con frutas, verduras, restos de comida bajo condiciones controladas. El proceso generó un producto rico en nutrientes y útil para el mejoramiento del suelo. En la imagen número 1, como podemos observar, está el mosquetario. Ya lo había yo comentado anteriormente, los implementos eran tubos, uniones. ¿Qué se hizo? Se unen los tubos con las uniones de PVC, una base de las tablas de madera, se le amarra el pelo o un mosquetero y obviamente ella lleva un cierre. ¿Por qué elegimos este mosquetario? Porque nos parecía más fácil pues para construirlo y materiales económicos. En la segunda imagen vemos el proceso completo de producción. Las dos primeras nos muestra bandejas metálicas, como ya lo había dicho, residuos orgánicos, pues que son la parte para la degradación. En la segunda, el sustrato con larvas. En las dos inferiores nos muestra una clasificación larvaria. Nosotros hicimos un proceso de clasificación larvaria, de la cual unas estaban de menor tamaño y las que estaban de mayor tamaño. Las que estaban de menor tamaño nosotros las implementábamos para proteína animal, como lo podemos observar en la otra imagen, en las gallinas. En el punto donde estamos ubicados, el señor Jorge tiene pues galponcitos de gallinas, pues nosotros implementamos esas larvas para esa proteína animal ahí, pero igual se le puede dar a peces, cerdos, etc. Y las que quedaban de mayor tamaño pues las excluimos para su destino final, que viene siendo la mosca adulta.
Este resultado del objetivo 2, en la producción, en el proceso de la producción del FRAS, como pueden observar, bueno, en esta parte nosotros nos enfocamos son en el tema de monitorear parámetros de pH, temperatura y humedad, que son los más importantes durante el ciclo del proceso. Los quisimos dividir por fases: huevo, larva, prepupa, pupa y adulta, que son las fases de la mosca. Podemos observar que el tema del pH lo representamos con la línea color azul, que la temperatura la representamos con la línea color naranja y la humedad en la línea color gris. También podemos observar que en el pH, o sea, relativamente estuvo estable en toda la etapa del huevo, larva, prepupa y pupa, pero nos dio un valor mínimo en la parte adulta. ¿Por qué? Porque en la parte adulta pues la mosca ya no se alimenta. En el tema de la temperatura podemos observar que estuvo estable en todas las etapas de las fases larvarias, con un 20 o 30% Celsius. Y en la etapa de humedad podemos observar que entre la etapa larvaria, prepupa, pupa, tuvo un ascenso, y en la etapa de adulta pues obviamente nos descendió un poco por lo mismo, porque la mosca en esa etapa pues ya no come. Entonces nosotros pues obviamente no tendríamos residuos orgánicos para generar esa humedad. Vemos que en la etapa larval tenemos unos picos. Esos picos son, digamos, esa parte es la principal donde nosotros cada 2 o 3 días le estamos dando alimentación a estas larvas, de acuerdo a que vemos que, digamos, hace 2 días le echamos mangos y vamos y lo vemos en 3 días y no, ya está la pepa de secarles. Estas larvas necesitan alimentación, por eso son esos picos. Para controlar esa humedad, pues le agregábamos acerrín, cascarilla de arroz, porque no podemos dejar pasar la humedad entre más de un 80%. En los resolutivos del objetivo 2, bueno, en esta parte, como les había comentado antes, nos enfocamos en las mediciones de potasio, calcio, sodio, pH y conductividad. Se realizó con el aparato que ya les había dicho que nos había prestado la profesora María Fernanda. Tenemos en la tablita donde dice mediciones óptimas. Esto es un valor que nosotros a la hora de bibliografía o bueno, estudio encontramos, pero estamos que no es un rango, pues no sabemos si es óptimo o no, porque como el proyecto es muy nuevo, entonces no sabemos si estos rangos son adecuados para el FRAS de la mosca soldado negro. La segunda donde dice mediciones registradas son las que las resultaron nosotros con el FRAS. En la gráfica, las barras de color anaranjado son las mediciones que nosotros nos dieron a la hora de analizar estos nutrientes, y las de azul son pues digamos las óptimas o las ideales que según nosotros encontramos para este proceso. Ya la compañera Cielo les lee las conclusiones y recomendaciones. Buenas tardes. En conclusiones, la utilización de la mosca soldado negra demostró ser una alternativa eficiente, económica y sostenible para el aprovechamiento de los residuos orgánicos en el municipio de Filadelfia, Caldas. Los parámetros de pH, temperatura y humedad registrados durante el proceso indicaron que, aunque existieron variaciones respecto a los rangos ideales, las larvas presentaron una alta capacidad de adaptación, garantizando el éxito del proceso conversión. La experiencia permitió comprobar que el aprovechamiento de los desechos orgánicos mediante este tipo de biotecnologías puede generar beneficios ambientales, sociales, económicos, proviniendo del desarrollo sostenible local. Recomendaciones.
Aplicar el proyecto a nivel comunitario o institucional, promoviendo separación en la fuente y educación ambiental sobre el aprovechamiento de residuos. Se debe considerar que el área utilizada para la reproducción de la mosca soldado negra debe estar cubierta de malla y tener la estructura necesaria para protegerla de la lluvia, otros insectos y exceso de sol, sobre todo en las etapas de huevos, larvas, prepupas y pupas. Es importante proporcionar alimentos cada 2 días. Sea residuos orgánicos, restos de frutas y verduras, desechos de los alimentos de los hogares. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien pueda. Gracias. ¿Dónde se aprovecharía entonces todo este abono que ustedes han preparado con esta mosca soldado negro? ¿Qué plantíos o qué producción se puede asociar a este experimento que ustedes han hecho con estas moscas? Gracias por la pregunta, Johnny. La verdad es que nosotros hicimos una pequeña muestra. El proyecto es una pequeña muestra, van entregándoles a ellos. Hay 14 bolsitas de abono, primero que todo, que vamos a entregar. Y este como tal es el FRAS, el abono que se produce mediante el proceso de la mosca soldado negro. La idea es que este abono puede servir tanto para matas de la casa como para cultivos a gran escala. ¿Cuál es la situación? Para una producción a gran escala tendríamos que tener un montaje muchísimo mayor, muchísimo grande. ¿Por qué? Porque como pudieron analizar ustedes el proceso, ustedes no tienen que llevarle al animalito sino residuos orgánicos, prácticamente, perdóname la expresión, pero les llevas basura, se les lleva desechos y ellos los vuelven abono, lo vuelven FRAS. Y entonces este FRAS sirve para este es un abono orgánico que con los estándares que nos dieron, con las mediciones que se tomaron, nos dio una muy buena calidad de FRAS. Espero que hayas quedado bien con la respuesta. Claro que sí. ¿Dónde lo podemos encontrar las personas que de pronto queramos abonar en la casa de las plantas? ¿Dónde lo encontramos? Nosotros en estos momentos vamos a pasarle una bolsita para que de todas maneras abajo en las bodegas de don Jorge Zuluaga, pues nosotros tenemos como tal el montaje y allá también se debe tener FRAS para, si quieres, para llevar. Muchas gracias. Señorita, bien pueda. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Por ejemplo, el compost que hacen las lombrices y que hace esta mosca, ¿cuál es mejor? Del abono que se produce, porque pues la lombriz también es que también se hace una... Todos el abono, tanto del uno como del otro, deben tener los nutrientes suficientes y de buena calidad para que sean de muy buena calidad y aceptación para ser fertilizantes para algunos cultivos. La verdad, pues la comparación como tal no te la tengo en estos momentos, ¿sabes? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Don Henry, buenas tardes. En cuanto a los residuos orgánicos, hablamos de todos los tipos de residuos, algunos favorecen o algunos desfavorecen el proceso de la soldadura. Muy buena pregunta. La idea es que cada medición, dependiendo cómo nos dé la medición y cómo sea el estándar ideal, pues se tiene que analizar. Si el pH está muy alto, si el pH está muy bajo, se tiene que analizar qué se tiene que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, cuando está muy alto, Nini, tenemos que echarle... Mi pregunta nace por lo que en la lombriz urbaniana algunos productos que contengan partículas de saliva, pues la puede estar matando, los centros.
mosca soldado negra, ¿quién la puede ubicar? Cuando se presentan esas variaciones de pH, cuando se presenta esa situación alto o bajo, se tienen que tomar alternativas y se tiene que cambiar como tal el menú de lo que le vamos a dar al animalito. Cuando está muy alto, se tiene que bajar con ácido, y cuando está muy bajo, se tiene que subir con dulce. Entonces, utilizamos o naranja, cáscara de naranja, utilizamos cáscara de limón, utilizamos maracuyá, y cuando está muy bajo, entonces les damos banano, le damos manzana, le damos piña, que son dulces para que suene. Bueno, señor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, como tal, Cielo, Nini y Weimar, aquí terminamos como tal nuestra presentación, y vuelvo y les repito, mi Dios les pague. Las personas que quieran producto de Fras, abajo en la bodega donde don Jorge, nos ponemos de acuerdo y bajan con 2 o 3 camiones y eso los llenamos ahí. Weimar, tengo una duda. ¿Cuál Sí. sería la oportunidad laboral para estas personas que se tecnificaron como... Nosotros estamos haciendo un técnico en monitoreo ambiental. Sí, ¿cuál es la capacidad laboral que ofrece el SENA para ustedes, que son las personas que se están capacitando dentro de esta organización? Pues nosotros estamos haciendo nuestro proyecto, estamos exponiendo nuestro proyecto, estamos terminando nuestra etapa lectiva y seguimos a nuestra etapa de productiva. Tenemos que hacer 6 meses de práctica como tal. La idea es que estamos buscando las alternativas en nuestro municipio o alrededor con las aguacateras, porque como tal, pues nosotros manejamos lo que son agua, tierra, aire, sonidos, toda esa parte del técnico ambiental. Es un área, pues me imagino que de muy buena demanda, y lo importante de eso es que el SENA, vuelvo y le repito, te está poniendo los ojos en la provincia, y eso es lo que necesitamos para que la gente pueda salir adelante. Profe, seguimos con el otro grupo. Bienvenidos, Lady, Maribel, Karen. ¿A que no? ¿A que sí? Vengan pues, un aplauso para ellas para que se van animando y no les den nervios. Bueno, primero que todo, buenas tardes a ustedes. Un cordial saludo por nuestro trabajo de proyecto. Mi nombre es Lady Joana Castañeda. Presento a mis compañeras Maribel Blandón y Karen Giraldo. Nuestro proyecto es determinación de la eficiencia de remoción de carga de contaminantes de CUO del sistema de tratamiento de agua residual de la finca El Palmar, vereda La Ceiba, municipio de Filadelfia, Carlos. A continuación los dejo con la compañera Maribel. Buenas tardes. Introducción. El manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas en zonas rurales genera contaminación de cuerpos hídricos y deterioro ambiental. Esto conlleva los sistemas acuáticos. Ante esta problemática, los sistemas naturales de tratamiento representan una alternativa eficiente, económica y sostenible al aprovechamiento de procesos biológicos, físicos y químicos para depurar el agua. En este contexto, el sistema implementado en la finca El Palmar, Filadelfia Caldas, compuesto por tanques de filtración humedales artificiales y una laguna con macrofitas, han permitido reducir la carga orgánica de las aguas residuales domésticas y evaluar su potencial reuso. Este proyecto se ubica en la finca El Palmar del señor don Julio Campo. Implementa un sistema de tratamiento artificial, el cual ha sido una buena alternativa. De esta manera...
De esta manera, el proyecto, a través del monitoreo de parámetros físico-químicos, contribuye a determinar el funcionamiento o no de los STAR, o promoviendo soluciones descentralizadas y ambientales viables para las comunidades rurales. Objetivos. Objetivo general: determinar la eficiencia de remoción de carga contaminante del DQO del sistema de tratamiento de agua residual de la finca El Palmar. Objetivo específico: analizar los componentes del sistema de tratamiento según las condiciones del entorno, realizar el muestreo en 3 puntos estratégicos: filtro biológico, salida del segundo humedal y salida de la laguna de agua. Problemática. A nivel nacional, Colombia enfrenta una brecha significativa entre la generación y el tratamiento efectivo de las aguas residuales, lo que ocasiona descargas con alta carga contaminante en el cuerpo hídrico. Esta deficiencia refleja la falta de monitoreo estandarizado y la inversión sostenible en saneamiento. Actualmente en Colombia no se cuenta con un manejo efectivo para estas aguas residuales y los monitoreos son escasos. De manera local, en la finca El Palmar, aunque se implementa un sistema mixto de tratamiento natural, no existen registros técnicos continuos que evidencien su eficiencia. Esto hace que se dificulte garantizar la calidad del efluente para riego. Justificación. El monitoreo de la demanda química de oxígeno es fundamental para evaluar la eficiencia del sistema natural de tratamiento implementado en la finca El Palmar, ya que permite determinar la reducción de materia orgánica presente en el agua residual. Aunque la resolución 1256 del 2021 no establece un valor límite para la DQO, sí exige garantizar que el agua tratada no represente riesgos para el suelo, los cultivos ni la salud humana. Es importante para monitorear parámetros de DQO que nos indiquen la carga de la materia orgánica. Por ello, el siguiente de este parámetro aporta información técnica clave sobre el desempeño del sistema, asegurando un proceso de depuración confiable y sostenible. De esta manera se promueve el uso responsable y seguro de los recursos hídricos y se evidencia la viabilidad ambiental y económica de los sistemas naturales en las zonas rurales. Bueno, nuevamente buenas tardes. El área de estudio. El proyecto se desarrolla en la finca El Palmar, vereda La Ceiba, municipio de Filadelfia, Caldas, ubicada entre 1550 y 1600 metros sobre el nivel del mar, con temperatura promedio de 20 centígrados. Como podemos observar, la finca El Palmar está ubicada en este punto, en la vereda La Ceiba. Para llegar a ella existen 2 vías en destapada, muy fácil de llegar. En esta finca tiene 40 cuadras en ganadería y en frutos, pues en árboles frutales. También tiene 5 cuadras en un bosque virgen. También dentro de las 40 cuadras se tiene lo que es la ganadería y cultivos. Bueno, la metodología. Se realizó una visita técnica para reconocer las estructuras del sistema. Bueno, el sistema, como pueden observar en la imagen, se compone de 3 tanques, que es el filtro biológico, el segundo de captación y gestión y el tercero de clarificador. Se registran dimensiones y materiales, se indicaron los procesos de filtración, digestión y filtrodepuración permiten reducir la materia orgánica y clarificar el agua de su reuso. También está compuesto por el buchón de agua, filtro natural, como consiguiente humedad de buchón de agua, que es otro filtro, y por tercero la laguna lentejita de agua. La metodología.
La preparación de los materiales. Están los materiales y la cantidad. Uno de los materiales son las botellas de plástico que se usaron, baldes, guantes de nitrilo, tapabocas, jabón neutro, las probetas, los marcadores para rotular, hoja de recolección de datos, lápiz, alcohol, etc. De las botellas se usaron 33 botellas, de balde uno que fuera de 20 litros, de guantes pues los 6 pares de guantes, 6 tapabocas. Medición de caudal. Se realizó la toma de muestras en 3 puntos estratégicos del sistema de tratamiento, como fue la entrada del filtro biológico, el segundo la salida de buchón de agua y tercero la lentejita de agua. Es lema minor, científicamente. Se aplicó el método volumen cronometrado midiendo el tiempo llenado del recipiente para calcular la fórmula, que fue caudal igual sobre volumen sobre tiempo. Se tomaron 9 caudales por cada punto de monitoreo correspondiente a las 9 alicuotas en los 3 puntos. Metodología 2. Toma de muestras compuestas. Se tomaron 9 alicuotas en intervalos regulares, determinando el caudal individual de cada una. Se calculó la proporción de caudal muestra respecto al caudal total, que es igual a la P proporción igual de la caudal, el caudal individual sobre la suma del total de caudales. Se determinó el volumen aportado por cada alicuota, que es el volumen correspondiente de cada muestra a componer, igual a proporción por volumen de tiempo total de la muestra compuesta. Finalmente, las alicuotas se mezclaron según su proporción para obtener una muestra compuesta representativa, asegurando la confiabilidad del análisis de laboratorio. Se evaluó análisis de muestras. Se evaluó la demanda química de oxígeno de QO como indicador de la carga orgánica del agua tratada. Fue con el parámetro de QO, que es el encargado de evaluar la demanda química de oxígeno, que una de sus características es porque, determina la cantidad de contaminantes del agua residual. Como segundo, es más rápido porque en horas usted puede tener el resultado. Bueno, esa es una de las características. Se realizaron los 3 puntos del sistema, que fue el punto de entrada, que son los filtros, el segundo buchón de agua y tercero la lentejita de agua. Las muestras, ¿cómo se hicieron las muestras? Fue punto cero, se usó 0.0 mililitros de dicromato de potasio, 2.0 de ácido sulfúrico. Por supuesto, las muestras de los 3 puntos compuesta y la muestra en blanco. Luego de esto, después de colocarlas en sus respectivas celdas, se llevaron al termorreactor a 148 grados por 2 horas. La lectura se realizó con un fotómetro digital calibrado que le da a usted los miligramos por litro. El cálculo de la QO se tuvo mediante la concentración. Los resultados de análisis del sistema. Se obtuvo las dimensiones de cada unidad. Pues como podemos observar en cada imagen, pues en las imágenes están primero los tres tanques, pues que como anteriormente lo mencioné, es el filtro biológico, captación y digestión y clarificador. Este contiene una capa de arena, una capa de grava y tiene unas capas de ladrillo coco y unos tarros de guauda para mantener la proliferación de las bacterias. Igual para los 3. Su material corresponde a material de propileno, pues que hace que no se oxide. Como segundo, la altura es de 43,3 de pulgada, de ancho 3.3 octavos de pulgadas y profundidad de 47,4 pulgadas. Su capacidad es de 1000 litros.
eso funciona como el filtro, quedando ahí todas como las grasas y los elementos sólidos. A continuación sigue el humedal de buchón de agua, filtro natural. Es una planta que está entre una de las 100 plantas a nivel de Colombia que son más peligrosas porque son invasivas. Pero tiene unos beneficios que absorben todos los metales pesados, como el mercurio, el plomo, etc. Sigue como consiguiente el humedal de buchón de agua, que termina de purificar lo que hizo el primer paso. ¿Por qué? Porque esta planta tiene sus raíces, son muy espesas, lo que permite funcionar como filtro. Sus hojas pueden servir porque tienen muchos nutrientes, fibra, que le pueden ayudar para alimento a los bovinos. También sirven para hacer gas metano. Bueno, la laguna de lentejita de agua también sirve para terminar de purificar de los metales pesados. Todas miden, su ancho es de 7 metros por cada lado, su profundidad de 1,20 metros. Buenas tardes. El resultado número 2 de caudal son los caudales de muestra, donde podemos ver que se hicieron 9 alícuotas y está pues el caudal de cada punto. El caudal 1, del punto 1, que es la entrada del filtro biológico, el punto 2, que es la salida del segundo humedal, y el tercer punto, que es la salida de la laguna. En la gráfica podemos observar que hay 3 líneas de distintos colores. La primer línea, que es la línea roja, como podemos observar, se ve picos, se ve pues que el agua viene directamente de las casas. La línea de zapote, que es del punto 2, que es la salida del segundo humedal. Como podemos observar, ahí se disminuye un poco el caudal, ya que las plantas de buchón de agua hacen que el agua se tranquilice un poco. Y ya como podemos observar la línea azul, que es del punto 3, es la salida de la lenteja, allí podemos observar que el agua disminuyó mucho, que ya está más quieta. Acá vamos a observar los volúmenes de muestras. Lo mismo, fueron las 9 alícuotas, se hicieron el volumen de muestra de los 3 puntos. Allí en la gráfica podemos observar unas gráficas de colores, donde la gráfica azul es del punto 1, donde llega pues el agua al filtro biológico, las zapotes del punto 2, de la salida del segundo humedal de buchón de agua, y la gris es de la salida de la lenteja de agua. Como podemos observar, en el punto 1 el volumen es más alto, los volúmenes fueron altos y irregulares por las variaciones del uso doméstico del agua. La zapote pertenece a la salida de los humedales. Los valores se vuelven más parejos gracias a la planta de buchón de agua, que ayuda a regular el flujo. Y la barra gris, que pertenece a la salida de la laguna, los volúmenes se reducen y estabilizan por la acción de la lemna minor, que es la lentejita de agua que retiene el agua y mejora la calidad final. Y acá es el análisis del DQO de cada punto, donde podemos observar una línea
que la entrada del filtro biológico obtuvo una medida de 170 miligramos por litro, donde la salida del buchón fue pues, un poco más bajita, y ya la salida de lenteja de agua fue de 100 miligramos por litro. El valor disminuye, mostrando que el sistema empieza a depurar el agua. Finalmente, la salida de la laguna, la de Cuo, baja a 100 miligramos por litro, lo que refleja una reducción total del 41%. Conclusiones. El sistema natural de tratamiento de la finca El Palmar mostró una reducción efectiva de la de Cuo de 170 a 100 miligramos por litro, demostrando una buena capacidad de remoción de materia orgánica mediante procesos físicos, biológicos y químicos. Los humedales con Eichhornia crassipes, que son el buchón de agua, y la laguna con Lemna minor, que es la lentejita de agua, estabilizaron el caudal y mejoraron la calidad del agua, confirmando su eficiencia como reguladores hidráulicos y depuradores naturales. Los resultados obtenidos cumplen con los parámetros establecidos por la resolución 1256 de 2021 para reducción riego, lo que convierte este sistema en una alternativa sostenible y replicable para el saneamiento rural. Recomendaciones: renovar periódicamente las plantas acuáticas de las humedales y la laguna para evitar su saturación y mantener una alta eficiencia de remoción de contaminantes. Implementar aireación o caídas de agua en el filtro biológico para aumentar el oxígeno disuelto y mejorar los procesos de degradación de materia orgánica. Realizar monitoreos regulares de Cuo, pH y califormes, asegurando que el agua tratada mantenga los estándares de calidad exigidos para riego agrícola. Muchas gracias. ¿Y una pregunta? Bien pueda, compañero. ¿La puedes volver a formular? Perdón que no se te escuchó bien. El proceso de digestión, ¿qué tipo de digestión utilizaron? Pues es un equipo, el termorreactor es un equipo donde mide el de Cuo. Usted mete ahí las celdas, esa no es la pregunta. Bueno, entonces es la digestión. Lo que pasa es que el señor don Julio Campo, él tiene establecido ya esos tres filtros así, o sea, que está el filtro biológico. Como siguiente es el filtro, es el decantador de digestión, y tercero es un pulidor. ¿Qué pasa? Todos tres tienen lo mismo, es una capa de arena, una capa de grava, el adobe y la guauda para la proliferación de bacterias, así es como funciona. Entonces el primero se comunica, o sea, el filtro biológico se comunica por debajo con el de digestión, y ese obliga a pasar el agua por encima al tercero. O sea, ese es el proceso que se maneja, como está el sistema implementado. No sé si tengan otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sandra. ¿Cuál es el destino final de esta agua? ¿Cuál es el destino final de esta agua? El señor Julio Campo lo reutiliza para riego de cultivos, de ganadería y de hortalizas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, démosle un fuerte aplauso entonces al grupo de Lady, de Manuel y de Karen. Profe, ¿qué seguimos? Listo, entonces le pedimos a la doctora Jenny Granada, coordinadora, para que
se acerque aquí. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para nosotros como SENA estar el día de hoy. No es la primera vez que nos reunimos con el grupo y tenemos la posibilidad de charlar con ellos y intercambiar comentarios, necesidades. Yo creo que para hoy lo que más nace es felicitarlos porque, bien lo decía el compañero, es un grupo que inició grande y el día de hoy 6 de ustedes están socializando su proyecto. A veces pensamos que las cosas se nos van dando y nos vamos con esa medida de lo que llega es bienvenido, pero muchas veces es necesario ir un poquito más allá. Y eso es una muestra de lo que ustedes nos están presentando el día de hoy con sus proyectos. No se quedaron con lo mínimo, fueron un poco más allá, han hecho un trabajo importante con su equipo ejecutor, con sus instructores, y ese es el objetivo de la formación profesional integral. Me queda pues como el sinsabor de que haya quedado tantos compañeritos en el camino, ¿sí? Pero ellos tendrán sus razones. Ustedes están aquí hoy porque son unos valientes, unos guerreros, contra muchos pronósticos negativos que inicialmente se presentaron en el grupo. Ustedes están hoy acá finalizando su etapa lectiva y a puertas de empezar su etapa productiva. Estos proyectos son el reflejo del trabajo de todos estos meses, de todo el proceso de aprendizaje, de todo lo que ustedes pudieron capturar de sus instructores, de ese equipo de personitas que venían hasta acá a orientar formación, y ustedes lo reflejan en sus proyectos. Los proyectos de formación son eso, digamos, contar el cuento, contar la historia de lo que ustedes hicieron en su programa de formación. Y es lo que podemos ver. Ahorita le decía, nada de nervios, esto es contar una historia. Ustedes lo mostraron acá. A las familias, a las personas que acompañan a estos aprendices, muchas gracias por prestárselos al SENA todas esas tardes, noches. A ustedes, muchachos, gracias por entregar parte de su vida al SENA. En retribución nosotros les entregamos conocimiento, pero ese conocimiento lo deben multiplicar ustedes. Son ustedes los poseedores del saber, pero no se pueden quedar ahí. Hay que seguir ganando conocimiento y hay que seguir aplicando ese conocimiento. Esta mañana decíamos, por el bien de la comunidad, por el bien de la familia, por el bien del municipio. Ustedes son sabedores y tienen el conocimiento en sus manos. Ahora a replicarlo, a aplicarlo. Por parte del SENA pues les deseamos muchísimos éxitos en su etapa productiva. Ojalá tengamos muy buenas alternativas en la práctica. Ya ustedes conocen las modalidades. Si la idea es continuar con sus proyectos, entonces busquemos cómo afianzar esos proyectos y a qué resultados vamos a llegar. Démosle un alcance a esos proyectos, y si la alternativa es diferente a la del proyecto que acaban de socializar, pues entonces bienvenida sea. Espero que nos estemos viendo en unos 6 mesecitos en la ceremonia de graduación, muchachos. Ese es el objetivo. Mucho ánimo, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, María Fernanda, mi Dios le pague. Y a todos ustedes, mi Dios les pague. Muchísimas gracias. Doña Berta, ¿usted tiene alguna palabra para decir? Qué pena. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Nuevamente le damos al SENA. Esta mañana tuvimos la oportunidad de estar en
la graduación del técnico en monitoreo de agua, técnico en tratamiento de agua, este es monitoreo ambiental. De verdad que es muy gratificante para la administración municipal contar con el apoyo del SENA. Lo que hace que esta administración inició, tocamos las puertas y hemos tenido apoyo constante de parte del SENA. Y obviamente pues también agradecerle a ustedes que hoy aquí están presentando sus proyectos de todo lo aprendido durante todas estas clases. Les debo agradecer porque si bien es cierto el municipio hace el esfuerzo, toca puertas, el SENA siempre ha estado dispuesto, es que ustedes atiendan esas convocatorias cuando nosotros hacemos esas publicaciones, porque cuando uno convoca, lo difícil es que la gente participe. Esta mañana ya se graduaron unos, muy posiblemente próximamente pues ya se van a graduar los otros. La idea es que se les pueda conseguir la práctica. Igual ustedes me imagino que tienen que hacer una práctica para poderse graduar, y la idea es esa. Simplemente no es que ustedes adquieran unos conocimientos y se queden para ustedes, es ponerlos en práctica y ponerlos en práctica en el municipio. Para nadie es un secreto que el tema del agua y del medio ambiente en estos tiempos está un poco afectado. Ha habido muy poca conciencia de parte de los seres humanos porque somos nosotros quienes contaminamos y degradamos nuestro medio ambiente. Entonces, con estas acciones que ustedes están adelantando, con el interés que pusieron en aprender y certificarse por el SENA en estos temas ambientales, créanme que ya le están aportando mucho a la sociedad. Y si lo ponen en práctica en nuestro municipio, donde quiera que lo vayan a poner, créanme que le están haciendo un favor a nuestro pueblo y a la humanidad. Darle las gracias al SENA nuevamente, a ustedes estudiantes, felicitarlos por esos propósitos, por llegar a este punto. Anímense a hacer la práctica y que próximamente estemos en el grado de ustedes. Un aplauso para ustedes. Bueno, con las palabras de la primera gestora, damos pues por terminado este evento en donde la alcaldía municipal y el SENA pues, nos invitaron a exponer como tal los proyectos de estos 10 meses de aprendizaje, y nuevamente decirles a todos ustedes que Dios les pague por el acompañamiento. A la alcaldía muchísimas gracias por tenernos en cuenta y sacar estos técnicos y estos programas educativos adelante. Al SENA, mi Dios les pague por tenernos en cuenta. Vuelvo y le digo, tener en cuenta la provincia es muy importante porque muchas veces no tenemos ni la forma o la capacidad o el tiempo para estar en una ciudad haciendo como tal un técnico, un tecnólogo. A todos los instructores que pasaron por acá cada 8 días, también darles el agradecimiento porque cada uno dejó un recuerdo muy bonito en cada uno de nosotros, mucho aprendizaje. Y a todos ustedes que nos acompañaron, mi Dios les pague, muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos, Dios los bendiga.